En este video hablaremos sobre los números complejos. Los números complejos se definen como el conjunto de pares ordenados de números reales, es decir, podemos entender que los números complejos son heredos. Para describir mejor estos números, debemos entender lo que es un número imaginario. El número imaginario se define como raíz cuadrada de menos 1 y se lo denota por i. Ahora, tú sabrás que raíz de menos 1 no es un número real, por eso que se lo llamó número imaginario. Para comprender un poco mejor los números complejos, vamos a recordar la interpretación geométrica de los números reales. Recordarás que los números reales se pueden representar en una recta, donde si marcamos aquí el número 0, todos los números que están de este lado representan a los números reales positivos y todos los que están de este lado representarán los números reales negativos. Y así esta es conocida como la recta real. Los números complejos no viven en una recta, ellos se encuentran en un plano. Es decir, si nosotros identificamos este plano y marcamos el origen, todo punto en el plano será de la forma A, B. Y la definición de los complejos es precisamente eso. Un complejo es de la forma A, B. Pero este complejo tiene una componente en el eje X, que es A, y una componente en el eje Y, que es B. Si nosotros queremos ubicar el número imaginario en este plano, este tendrá componentes 0 en el eje X y una unidad en el eje Y. Es decir, será de la forma 0,1. Es decir, la unidad imaginaria vive en el eje Y y tiene longitud de una unidad. Cuando nosotros trabajamos con números complejos, el eje X es llamado el eje real y se denota así. Y el eje Y es llamado el eje imaginario y es denotado de esta forma. El eje imaginario se llama así porque contiene al número imaginario y. Por otro lado, si tú tomas un punto en el plano, es decir, un número complejo A, B, este se descompone naturalmente como una suma de A, 0 más 0, B. 0, B se encuentra en el eje imaginario y A, B se encuentra en el eje real. Es decir, esto pertenece al eje real y este al eje imaginario. Los números de la forma o los puntos de la forma coma 0 se identifican por números reales. Vamos a representarlo por A. Y los números en el eje imaginario son múltiplos de I. Es decir, podemos interpretar que los números complejos son de esta forma. De hecho, esta forma de los números complejos es llamada forma binaria de un complejo. Todo lo que te expliqué hasta ahora es para ayudarte a comprender las distintas interpretaciones que puede tener un número complejo. Primeramente, está definido como un par ordenado. Y la forma binómica de un complejo es justamente la que acabamos de explicar. Es decir, los números complejos puedo entenderlos como los números de la forma A más I veces B, donde A y B son reales. Recuerda que I representa la unidad imaginaria de raíz de menos 1. Si nosotros tomamos dos números complejos, Z1 en su forma binaria y Z sub 2, las operaciones entre números complejos resultan más sencillas de definir, es decir, Z1 más Z2 será el resultado de sumar lo que llamaremos las partes reales del complejo. Estos números que, como explicamos anteriormente,
se encuentran en la recta real son llamados parte real del complejo, es decir, parte real de Z1. Y aquí lo mismo. En cambio, los números B los llamaremos parte imaginaria de Z. Y aquí también. Debe quedar claro que la parte imaginaria es el número B, B1, B2 en este caso, sin contar con el I que está multiplicando. De esa forma te será muy natural definir la suma de dos complejos de esta manera. En cuanto a la multiplicación, bastará con multiplicar su representación binaria. Si tú realizas todo este cálculo, lo que obtendrás es lo siguiente. Luego podemos escribir A1 a 2 más factorizamos I A1 B2 más A2 B1. Y al cuadrado es igual a menos 1. Es decir, tenemos esto. Bien, notemos que si te piden calcular la parte real de este producto, tú escribirás esta parte, que no está multiplicada por un i. Es decir, la parte real sería igual a A1 A2 menos B1 B2. En cambio, la parte imaginaria del producto de estos complejos será igual a la parte numérica que multiplica el i. Es decir, A1 B2 más A2 B1. Para hablar sobre el cociente de complejos, es decir, Z1 dividido entre Z2, necesitaremos el concepto de módulo, del que hablaremos en otro video.